Abordar ahora en 52 minutos uno de los temas del cual insistimos, que es el tema de la producción, del empleo. Pero vamos a dar una perspectiva histórica porque hemos invitado a María Fernanda Gilardi. ¿Está bien, María Fernanda? ¿Lo dije bien? Sí. Ella es economista y vienen a presentar transformaciones y desafíos de la industria metalúrgica rosarina a comienzos del siglo XXI. La industria metalúrgica rosarina que, a priori, para comenzar el disparador, podemos decir que fue una industria importante, es una industria muy importante. Sí, fue una industria importante. Bueno, primero, gracias por la invitación. A vos por venir. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y bueno, y con Gabriel, que es un docente también de la casa, junto a UNR y la Asociación de Industriales Metalúrgicos, pudimos editar este libro sobre industria metalúrgica rosarina. Sí, no solo está asociada al devenir histórico y al desarrollo productivo de la ciudad por todo lo que significó, si se quiere, bueno, desde el periodo de sustitución de importaciones, digamos, está íntimamente ligada al desarrollo de Rosario como un polo industrial muy importante, pero más allá de las debacles a las que nos tienen acostumbrados, digamos, los distintos oscilaciones de nuestros periodos económicos y macroeconómicos, sigue siendo, y a pesar de que ha habido un proceso de desindustrialización en distintos momentos del tiempo, en los 90, luego a partir de la crisis del 2018-19 se abre otro periodo recesivo, en la economía sigue siendo una industria muy importante, digamos. Hoy, en términos de la ciudad de Rosario, la industria metalúrgica es la mitad de la facturación de toda la industria de la ciudad, que es casi un 20% de la facturación total. ¿Qué dato es ese? El 20%, la mitad... El 50% de todo lo que factura, genera la industria en la ciudad de Rosario es la industria metalúrgica. Por otra parte, otro de los datos que surge del libro, en particular de un artículo de Gabriel Frontons, es que Rosario, el departamento Rosario, es uno de los polos metalúrgicos casi el más importante del país, con alrededor de 1.700 establecimientos, digamos, cuando toda la provincia de Santa Fe tenía 3.000 establecimientos industriales, claro, digamos, dato del censo económico. Así que es una industria importantísima. Muy importante, ¿no? Sí, que tiene muchísimas ramas, alrededor de más de 70 ramas industriales. Que están vinculadas. Exactamente. Y en el caso de Rosario y su región, la mitad del empleo, digamos, del sector metalúrgico de la provincia de Santa Fe se genera acá. El libro habla del siglo XXI, pero si nos situamos en el siglo XX podemos pensar en una Rosario que tenía puerto, ferrocarril, fábricas, producción de manufactura, y todo eso orbitado por un entramado metalmecánico y metalúrgico muy importante. Sí, así es. Digamos, eso un poco tiene que ver con, si se quiere, el último cuarto de siglo del siglo XX. Digamos, está claro que ha habido un proceso en donde todas las industrias tradicionales vinculadas a lo que fue la creación del polo industrial del Gran Rosario tuvieron después en crisis, digamos, en la década del 90, y eso sumado a algo que nosotros también contamos en un libro que hicimos en el instituto que se llamó El Nuevo Sistema Agroexportador, que bueno, que tiene que ver con cambios que han tenido también algunos efectos favorables en la región, porque hoy la región es uno de los polos agroindustriales más importantes de Sudamérica, digamos. Bueno, que ha sido todo el desarrollo del complejo agroexportador, y en ese sentido, durante, digamos, buena parte de la década del 90, quizá la industria que más traccionó fue la industria alimenticia y no tanto, digamos, otros rubros como el sector metalmecánico o metalúrgico, que después tiene un nuevo florecimiento a partir del 2002-2003, fundamentalmente vinculado a la mejora del tipo de cambio real, digamos. Son sectores con mucha intensidad pyme y donde, bueno, si bien desde la economía
sabemos que la competitividad depende de muchos otros factores. Bueno, lamentablemente la industria, y esto también da cuenta a la Unión Industrial Argentina y a DIMRA y otros institutos especializados vinculados a la industria, obviamente hay un montón de desafíos, y eso es lo que trata el libro también, ¿no? Los desafíos de la industria metalúrgica de cara al siglo XXI, con desafíos vinculados a la nueva estructura geopolítica internacional, el avance de China, la industria 4.0, los desafíos de la revolución verde, bueno, sumado, digamos, a nuevas problemáticas, ¿no? Ahora, a todos esos desafíos, a todos esos factores que hay que empezar a pensar y abordar de forma inteligente, hay uno que vos lo nombraste recién, que es el tipo de cambio, ¿no? Que eso ya depende de la macro. En periodos donde hemos tenido atrasos cambiarios o se han tratado de nivelar, en los 90, bueno, el 1 a 1, ahora hay una especie de 1500 a 1, pero que pareciera también que hay un atraso cambiario que encarece mucho la producción argentina. ¿Vislumbrás un periodo similar al de los 90 actualmente? Mira, en principio yo creo que hay, lo charlábamos hace un ratito, hay más heterogeneidades, digamos, vinculados también a que también sería injusto decir que toda la competitividad del sector depende del tipo de cambio, porque nosotros parte de lo que analizamos ahí con Paula y Florencia, que son colegas míos en el instituto, un poco el comportamiento innovador del sector metalúrgico, y se ve que de alguna manera hay un cierto comportamiento innovador en cuanto a investigación y desarrollo por encima del promedio de la industria. Usamos datos de una encuesta que releva conductas innovadoras, y en cuanto a cuánto invierten en I+D, si bien todavía muy pequeño respecto a otras industrias, qué sé yo, la farmacéutica, por ejemplo, o la biotecnológica, pero digamos, algunas... si se quiere, luces y sombras, digamos. Son muy distintas. Tiene capitales muy concentrados, no va a comparar la guita que tiene la farmacéutica a nivel nacional o internacional un taller metalúrgico. Sí, ¿no? Me refería también a que Rosario tiene casos exitosos de empresas biotecnológicas vinculadas al sector salud, por ejemplo, que hoy son casi líderes exportadores o son empresas casi globales y son empresas santafesinas, digamos, rosarinas en particular. Con respecto a lo que me estabas diciendo de la situación actual, por lo menos lo que estamos viendo es, a nivel global, hay una caída en el nivel de empleo del sector industrial entre enero-septiembre del año pasado y este año, cuando ya el año pasado venía siendo un año bastante flaco en cuanto a nivel de actividad. Y en ese comportamiento del empleo, la industria metalúrgica está un poco más afectada que la industria global, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto la provincia de Santa Fe como Argentina están perdiendo empleo en el sector industrial y lo están perdiendo un poco más en el sector metalúrgico. Estoy hablando todavía de guarismo de un 4, un 3%, no elevado, pero sí es como una luz de alerta, si se quiere. En la discusión pública hay como una pelea, ¿no es cierto?, en redes sociales, básicamente, que dicen, los más properonistas dicen, bueno, es problema de la apertura indiscriminada de importaciones. Y desde los que son más afines a Milei o a la Libertad de Avanza dicen, es que la industria cazaba en el zoológico y es un problema de falta de inversión porque los empresarios son todos, zurdos y no sé qué cosa. Entre esos dos... quizás muy poco elegante, digamos. ¿Querés insultar? Podés insultar. Quizás uno debiera jugársela por una cuestión, pero yo creo que justamente la respuesta nunca está en los polos opuestos. Porque, hoy el nivel de apreciación del tipo de cambio, hoy el tipo de cambio está apreciado, está a niveles más o menos de
mediados del 2015, antes de la devaluación, digamos, de Macri. Claro. A diferencia de ese contexto, hay obviamente menores restricciones para importar. Y hay un montón de autores que plantean que hay que hacer políticas de desarrollo productivo para todos los sectores, que la integración al mundo quizás ya no es un tema tan discutible si sí o si no, pero sino el cómo, claro, ¿no? Decir, bueno, con qué política, con qué apoyo. Y yo creo que hay rubros en el sector industrial, quizás ya no es tanto como antes, decir, bueno, tal rama de actividad es no competitiva y esta sí, sino que hay muchas heterogeneidades al interior de las industrias, de las ramas industriales, y hay actitudes de crecimiento, de innovación, etcétera. Vos hablás con empresarios, hablás con empresarios industriales, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ves vos cuando hablas con ellos? ¿Hay una apertura? ¿Son tipos muy que quieren entender el momento que viven, o son gente más cerrada, más conservadora, no muy dispuesta a la inversión y a la actualización? Mira, yo creo que hoy un poco lo que está pasando en algunos rubros es que, por un lado, se están beneficiando del abaratamiento de algunos insumos, obviamente desde China, claro, y eso complica a algunos sectores. Y por ahí lo más preocupante a lo mejor sea la importación de productos finales, ¿no? De productos terminados. En ese sentido, digamos, la industria, por ejemplo, Rosario es un polo de la industria de maquinaria eléctrica, todo el polo del frío, todo el polo de industria vinculada a la refrigeración, sí, línea blanca, etcétera. Entonces ahí me parece que puede haber un frente, digamos, de alarma en ese sentido, digamos. Pero hay como conductas, digamos, no las empresas cierran, digamos, y se van a su casa, sino que también hay, o sea, los empresarios también, los industriales hacen este mix. Sí, y a veces se convierten en importador. Claro, exactamente. Entonces vacían, dejan el torno, lo tiran para un fondo del galpón y usan las mismas instalaciones para importar. Sí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista que la industria siempre es un sector que tiene cierto empleo de calidad. Sí, claro. Digamos, nosotros estamos viendo que la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre en Rosario te dio un aumento de la tasa de desempleo, y no por disminución de la ocupación, digamos, del empleo en términos de la tasa, sino que aumenta la cantidad de gente que se vuelca al mercado de trabajo. Claro. Y también aumenta mucho, por ejemplo, las personas que tienen un empleo y buscan otro. Sí. Porque algo que está marcando mucho la dinámica económica es la pérdida, digamos, del poder adquisitivo o la no recuperación, sí, llamale. Y los que no aparecen buscando empleo porque se van a Uber, a una aplicación, entonces, sí, ¡pum! ¿Ya? Bueno, eso es un dato hoy de un think tank de Buenos Aires, que es Fundar, que marcó, digamos, que los sectores que están como liderando la recuperación de la economía argentina este año, agro, minería, finanzas, no son los que más son intensivos en empleo. Por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista y desde el punto de vista del desarrollo del bienestar, bueno, sí hay que, me parece, mirar un poco más finamente algunas cosas. Interesante el libro. Te voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿Qué tiene que ver en esta Rosario, donde se desarrolló la metalmecánica, la metalúrgica, en proporción con el aumento o la disminución de la metalmecánica, en proporción con el aumento de los problemas sociales, consumo, narcotráfico, etcétera? ¿Tiene alguna variable en común de forma proporcional? ¿En qué sentido? Por ejemplo, bajó los momentos donde más bajó el empleo, donde más bajó el entramado productivo, se debilitó, subió más la aparición de fenómenos como el narcomenudeo o los soldaditos y todo esto que vemos, y que bueno, que ahora por suerte está bastante más controlado. Sí,
digamos, puede ser. Lo que yo creo es que, digamos, el dato que te estoy diciendo de la pérdida de empleo, vinculado lógicamente a algunas situaciones del contexto macroeconómico que podrían estar, digamos, serían responsabilidad de la política económica nacional. Después hay como un dato de trasfondo que es el empleo asalariado registrado no crece hace décadas, claro, prácticamente, y ese es el empleo de calidad. En el instituto también seguimos cuestiones vinculadas al mercado laboral y la informalidad y al empleo de los jóvenes, y esos indicadores no son alentadores desde hace mucho tiempo. Hace poco también salió un dato de los jóvenes que no estudian ni trabajan, la tasa de desocupación, que siempre es más alta en los jóvenes que en los rangos de edades activas, digamos, no hay que ser, digamos, fatalistas con eso, es un sector más vulnerable, sí, que requiere más políticas, requiere mayores cosas. Yo creo que el problema detrás de la cuestión social en Argentina es la falta de crecimiento, que para algunas personas parece una mala palabra, pero realmente Argentina un año crece, otro día, sí, otro año cae. No hay un crecimiento sostenido desde hace años, no hay un crecimiento del empleo asalariado, registrado, de calidad hace mucho tiempo. Hace poco también miraba unas estadísticas del aumento del monotributo y del, sí, digamos, otras categorías laborales que, bueno, dan cuenta de una precariedad laboral, ¿no? Porque tampoco es sano el que está 12 horas o, sí, más trabajando, digamos, para una plataforma o para varias. Qué importante esto que remarcás, ¿eh? No, hace mucho que no hay una perspectiva de crecimiento y que no se crece en nuestro país. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Continuamos en 52 minutos.